De 1 a 5 tenía una condición 3 de 5, bastante aceptable. No estaba flaca, no estaba gorda. Bueno, y voy semanalmente y asociamos, ¿no es cierto?, a un problema de tipo respiratorio, ocultamos, había un poquito de ruido, no había fiebre. De todas maneras tratamos desde el punto de vista respiratorio. Bueno, ¿qué sucedió? Lamentablemente, ¿no es cierto?, la empezó a monitorear semana a semana y ha ido perdiendo peso en forma constante. Y, por ejemplo, me llamaba la atención, yo entraba a la pesebrera y es como que siempre estaba lleno de bosta. Entonces, puta, no la cochina, no la hacen la cama. Entonces yo pasé ahí, lo hice 2 o 3 veces hasta que me aburrí, pues ya le dije, oye, man, puta, no le hacen nunca la cama, y mostraba, ahí mismo pateaba. Me dijo, no, eso no es bosta. Y yo, ¿qué? No, eso son pelotas de, algunos de internado lo han visto, ¿no? Son pelotas de pasto que lamentablemente mastica y no puede deglutir. Y claro, o sea, lamentablemente tenemos una yegüita que está con una disautonomía equina, o sea, un mal seco, ¿no es cierto? Y por supuesto, o sea, no puede tragar con suerte, tomar, o sea, hay que estar, es un ejemplar dependiente, es un ejemplar que indicamos lamentablemente su eutanasia, pero a lo que voy, porque lo saco de ejemplo, ¿no es cierto? Por supuesto, ¿no es cierto? En este caso, adelante, el solo hecho de mantenerla, adelante, puede ser a través de sonda, ¿no es cierto? Puede ser a través de infusiones de tipo también endovenosa. Por supuesto, la fluidoterapia también les va a servir como un acceso medicamentoso, siempre es bueno, una vía permeable. Y por supuesto, por ejemplo, si usted va a administrar dimetilsulfóxido, si va a administrar, no sé, por ejemplo, un biofosfonato, si va a administrar antiguamente lo que era una solución de río con glicérico guayacolato y 1 gramo de tiopental sódico, ¿no es cierto?, les permitía el acceso rápido, en este caso, a la vena. Y otra cosa muy importante, producir diuresis. ¿Por qué podrían o deberían producir, por ejemplo, diuresis en un caballo deportista? ¿Cuándo lo indicarían? ¿Ah? Excelente. Excelente. Gracias. ¿Por qué? No es por eso que digamos, estimularía la diuresis a través de la administración del fluido. Sí, tiene indicaciones, pero esa no es la explicación. ¿Cuál sería la explicación? ¿O en qué otro caso? Acá la compañera me dice que, por ejemplo, ¿no es cierto?, si estamos tratando un caballo con síndrome de caballo exhausto, debiésemos producir diuresis dedito por arriba. Es cierto. Pero pregunto por qué, pues me da una explicación no convincente con respecto a lo que puede ser. Necesito que, no sé, pues si están de acuerdo, qué opinan y por qué. ¿Por qué debiésemos generar una diuresis en un síndrome del caballo exhausto? En una endotoxemia, ¿por qué? Para eliminar, ir reponiendo con fluido y eliminando las toxinas. ¿Pero por fluido eliminar toxinas? ¿Ah? Por arrastre. Sí, no, comprendo perfectamente el pensamiento, pero aún así lo cuestiono. ¿Esto producto en qué caso son diuresis? ¿Sí? ¿Por qué está indicado en el síndrome del caballo exhausto, por ejemplo? ¿Por qué yo debería generar una diuresis o obligar al equino a orinar? ¿Por qué situación?
¿Qué me obliga a hacerlo en ciertas circunstancias? La misma historia. Ah, ya. Es la RAP. Por ejemplo, la RAP, ¿no es cierto? Asociado al ejemplo que dio la compañera Rabdo. Por ejemplo, no sé, pues, tiene un caballo que le llega de Brasil, y viene con babesiosis. Entró a la mala. Lo tiene que atender, después lo denunciará, o bueno, esos problemas, ¿no es cierto?, al fin y al cabo, de su conciencia. Pero claro, va a generar, ¿no es cierto?, una destrucción de eritrocitos masiva y una eliminación de hemoglobina, que es otro pigmento que también, efectivamente, ¿no es cierto?, es nefrotóxico. Esa es la situación. Por eso, por ejemplo, debiésemos de alguna otra manera generar una diuresis en el equino. Hablemos acerca de las ganancias y pérdidas que va a tener, ¿no es cierto?, el ejemplar. Desde ese punto de vista, siempre ganancias, beber agua, ¿no es cierto?, que abreve agua. Acuérdense que nosotros siempre damos como indicación, incluso, por ejemplo, prequirúrgico, agua ad libitum. O sea, el caballo siempre debe estar con agua a disposición. Pero también, ojo, que usted puede entregar agua también a través de la comida, ¿no es cierto? Eso incluso puede ser estratégico desde el punto de vista de manejo. Por ejemplo, ¿en qué casos, por ejemplo, entregarían agua a través de la comida a ustedes? ¿Cómo se les ocurre? Agua a través de la comida. Sí. Para humedecer el pienso. O sea, podría ser una de las formas, ¿no es cierto? Humedecer lo que de alguna u otra manera vaya a comer, ya puede ser pasto, efectivamente el seco, concentrado, avena, etcétera, etcétera. Esto es a través de humedecer, ¿no es cierto? Agregar agua, en este caso a la comida. Pero lo otro, acuérdense, cuando la comida tiene agua, porque si vamos a estar pensando en un pasto seco, ¿no es cierto? No tiene casi nada de agua, pero en un soybean, el 80-85% es agua. Siempre tenerlo presente, por ejemplo, lo llaman, no se asusten, pero lo llaman desde frutillas, atender un caballo. Lo están atendiendo y el caballo justo bostea. Y en vez de bostear, ¿no es cierto?, la bosta convencional, normal que uno pudiese ver en un caballo, bostea, ¿no es cierto?, una plasta. Es muy probable que ese caballo no tenga ningún tipo de patología, pero sí, por supuesto, ese cambio de la consistencia perfectamente pueda estar asociado, ¿no es cierto?, al tipo de alimentación, en este caso, al porcentaje de agua que pueda tener el alimento que está consumiendo. Dentro de las pérdidas de agua que vamos a tener en el organismo, ¿no es cierto?, por supuesto, orina en las excretas, a través de la respiración, ¿no es cierto?, y a través también del sudor. Me detengo un poquito en el sudor, sumamente importante en algunas disciplinas encuentres como el enduro. ¿Cuándo vamos a tener pérdidas extras? Que algo de alguna otra manera, dando el primer ejemplo al principio de la clase, conversábamos, ¿no es cierto?, en el caso, por ejemplo, de tener una diarrea. Les digo sinceramente, una poliuria en un caballo no he visto. No significa que no existan, no significa que tampoco lo encuentren descrito en la bibliografía. Les explico por qué. Uno generalmente va a tener mayor acceso a animales jóvenes. Los deportistas generalmente son animales jóvenes, salvo algunas disciplinas, ¿no es cierto?, que salen de la campanita de Gauss, como por ejemplo el salto. Pero los demás siempre van a ser en la mayoría jóvenes, entonces no nos vamos a enfrentar desde el punto de vista médico, por ejemplo, a patologías crónicas donde pudiésemos tener en forma más frecuente este signo. Por ejemplo, una pérdida importante puede ser hemorragia, eso es bien importante, ¿ya? En ascitis, y por supuesto efusiones. Siempre considerar, por supuesto, es muy importante al momento de evaluar, ¿no es cierto?, el paciente, considerar este tipo de situaciones que pudiesen de alguna u otra forma, ¿no es cierto?, modificar lo que es
la cantidad total de agua o en este caso de fluido que debiese administrar un caballo. Por supuesto, si tenemos pensado en administrar fluidos a un paciente, siempre debemos evaluarlo, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista es muy importante poder realizar lo que es una anamnesis completa, si es deportista, si no es deportista, si ha sido deportista, ha tenido inconvenientes desde el punto de vista metabólico en las últimas carreras, qué ha sucedido, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Muy importante y a nunca saltárselo al examen clínico. Y si es necesario, por supuesto, se pueden apoyar, ¿no es cierto?, con exámenes de laboratorio, perfil bioquímico, hemograma, etcétera, etcétera. Acuérdense que si bien ninguno de los dos va a ir directamente en lo que es la hidratación del paciente, sí podemos, ¿no es cierto?, evaluar si, por ejemplo, existe una hemoconcentración en el hemograma, donde les diría perfectamente que pudiese de alguna otra manera estar alterado el grado de hidratación, pero se van a dar cuenta desde el punto de vista clínico. Por eso les digo, no se lo salten. Si vamos a idear, ¿no es cierto?, un plan de fluidoterapia para un equino, es muy importante, ¿no es cierto?, tener respuesta a varias preguntas. Por ejemplo, el volumen total a administrar, el tipo de fluido a administrar. Esto es muy importante, chicos. Creo que a más de alguno en clínica o internado les pregunté, ¿no es cierto?, acerca de la utilización de uno u otro fluido de acuerdo a alguna situación especial en un equino. Claro, muchas veces al administrar tan simple como un fluido en forma errónea puede perfectamente comprometer la vida del caballo. Por eso es tan importante, ¿no es cierto?, que estemos en esta aula repasándole y machacándole a la fisiopatología de las distintas enfermedades. Desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, por ejemplo, tener un síndrome del caballo exhausto, si bien puede parecerse un proceso metabólico de una rapto por acumulación de hidratos de carbono, se generan por canales y vías completamente distintas. Por eso es sumamente importante que las tenga en cuenta al momento de poder evaluar un caballo. La ruta de administración. Acá tenemos muchas veces, si se van a dedicar posteriormente, por ejemplo, les digo yo a la hípica, en la hípica es muy probable que se manipule mucho lo que son todas las venas principales de administración de fluido, ¿no es cierto?, o de fármacos, ya sean yugulares, cefálicas, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, y como todos creen pensar que esto es muy fácil, hay muchas personas que pueden realizar la manipulación y generar una técnica de tipo errónea, por ejemplo, y generar una periflebitis, no en una yugular, en las dos, o bien en más de algún otro tipo de vaso importante, donde usted necesariamente debe, ¿no es cierto?, aplicar algún teflón o algún catéter de silicona para poder administrar fluido. Así que es sumamente importante que lo tengan en cuenta y realizar una evaluación previa, ¿no es cierto?, a la administración, en este caso, de los fluidos. La tasa de administración. Creo que sinceramente no es tan relevante como, por ejemplo, en otras especies más pequeñas, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros acá contamos con bombas de infusión y uno les puede aumentar la velocidad de la administración, ¿no es cierto? Muchas veces en cuadros donde tenemos grandes pérdidas podemos administrar no solamente a través de una vía, sino que más de una. Si es que, por ejemplo, hay un caballo en pista en una competencia de largo aliento, de enduro, ¿no es cierto?, y ese caballo cae y ustedes tienen que ir a atenderlo, es muy probable que utilicen más de una vía, no solamente las dos yugulares, sino que muy probablemente, ¿no es cierto?, también ataquen en las apenas sin ningún problema. Por supuesto, son animales, el plan de fluido debe ser constantemente, ¿no es cierto?, revisado y evaluado.
Acuérdense que estos animales se van a mover, es muy probable que se pueda correr ese catéter si no es fijado de forma, ¿no es cierto?, adecuada. Priorizar si es que es un paciente y ustedes están trabajando en una clínica veterinaria, ¿no es cierto?, y va a ser hospitalizado, ¿no es cierto?, por un periodo a lo mejor por más de 3 o 4 días, y a sabiendas ustedes, ¿no es cierto?, de que ese paciente va a recibir varias medicaciones endovenosas. Eso es también tarea para ustedes, que a futuro van a tener que ocupar ese tipo de cargos, me imagino. Nos faltan muchos fármacos en Chile, pero de administración oral para equinos. Lamentablemente la mayoría está generado para ser inyectado, entonces también lamentablemente se generan este tipo de inconvenientes. Miren, acá, ¿no es cierto?, hay una tabla donde se les presenta el porcentaje de deshidratación y la signología clínica, ¿no es cierto?, que pudiesen encontrar en los pacientes en la medida que este, ¿no es cierto?, se va aumentando. Miren, hasta un 5%, menor a un 5% de deshidratación no lo vamos a observar. En la medida, ¿no es cierto?, que empieza a aumentar desde el 5, incluso llegando hasta el 12, puede ir generando, ¿no es cierto?, diversas signologías. No solamente prolongación en el tiempo en el test cutáneo, que eso, digamos, a nosotros nos va a servir para percatarnos de que el animal efectivamente, ¿no es cierto?, se encuentra con un proceso de deshidratación, sino que generando problemas en el sistema. Por ejemplo, para ser autosuficiente, ¿no es cierto?, debe generar, por ejemplo, una taquicardia de tipo, ¿no es cierto?, moderada. O sea, hay un aumento de todas maneras, por ejemplo, entre 8 y 10%, ¿no es cierto?, para poder compensar la pérdida de fluidos. Por supuesto, si los porcentajes pudiesen llegar sobre el 12%, puede ser crítico y, por supuesto, muchas veces van a encontrar ese caballo de cúbito lateral o de cúbito external, una severa, ¿no es cierto?, en este caso aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria para poder compensar, en este caso, ¿no es cierto?, el gran porcentaje de deshidratación que tiene. Espero que no lleguen a ver ese tipo de caballos, sí. Solamente manéjense ahí, entre el 5 y el 7. Ya, el 5 se los perdono, pero si se les pasa al 8 al 10, a ustedes, porque muchas veces, acuérdense, van a actuar como referentes. Y eso también es importante, porque muchas veces cuando ustedes actúan como referentes, el que refiere piensa que refiere y se lava las manos y se va a un carrete, y no. O sea, la idea también, para que resulte la situación, debe ir, ¿no es cierto?, mínimamente estabilizado al paciente, ya sea un síndrome cólico, ya sea lo que sea que está derivando. Miren, acá se les presenta lo que es, ¿no es cierto?, una pequeña fórmula con respecto a la obtención de fluidos, ¿no es cierto? Fíjense, la cantidad de fluidos totales sería la sumatoria de mantención, déficit y pérdidas, ¿ya? Fíjense, miren, aquí lo importante, ¿no es cierto?, y se los recalco, por ejemplo, los que se van a dedicar a cuidados intensivos y atención de emergencias en estos animales. Fíjense que en la medida, y viendo a lo que les acabo de mencionar, de el que deriva y el que recibe, ¿no es cierto? Fíjense si imaginémonos que estamos, como por ejemplo Natalia nos dijo que uno de los cuadros, ¿no es cierto?, donde teníamos que aplicar fluido era un síndrome cólico. Pensemos en un síndrome cólico y estamos en Linares, estamos a 300 kilómetros, ¿no es cierto? Pongámonos fácil, pero para la logística de poder mover un caballo puede ser complejo. Si ustedes ven, por ejemplo, dentro de su evaluación clínica que ese caballo no tiene una resolución de tipo médica, lo importante es, por supuesto, derivar lo más rápido posible, pero eso no implica, ¿no es cierto?, agarrar poco menos al caballo moribundo, subirlo al carro, cerrar la puerta y andar rapidito, ¿no? O sea, la idea es, no piensen en ustedes, piensen en el paciente, y eso es importante. Previamente, antes de que lo puedan subir y trasladar,
mantener en este caso la hidratación adecuada, cosa que pueda, por ejemplo, ¿no es cierto?, una vez que llegue. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora pónganse en el otro lugar, en el lugar que ustedes van a estar recibiendo a este paciente. Por ejemplo, van a realizar una medición de creatinina mayor a 4. Les chuta, pero este tipo te está muriendo, claro. Veamos, entonces, antes, por ejemplo, si tenía una indicación de tipo quirúrgica cólico, lamentablemente no lo vamos a poder realizar en forma inmediata, sino que vamos a tener que saber poner un catéter y empezar a administrar fluido. Por supuesto, se van a demorar un periodo a lo mejor no muy largo, pero no puedes ingresar de esa forma, o sea, condenarían al pobre bicho. Imagínense también otros marcadores biológicos como por ejemplo el lactato, como para tomar la decisión de ingresar a un nuevo pabellón. Si el animal presenta un porcentaje elevado de deshidratación, es muy probable, ¿no es cierto?, que ese nivel de lactato esté sobre los 2 miligramos por decilitro, que es el límite. Pero claro, o sea, eso no quiere decir de que sea un valor real, por eso es importante. Si el que derivar bien, derivar hidratado, ¿no es cierto? Y el que recibe, efectivamente, ojalá no tener que recibir hidratar para poder evaluar, sino que el caballo ya llegue en una condición metabólica estable. Para poder obtener lo que es la mantención, ¿no es cierto? Esto vamos a considerar las pérdidas normales. Dentro de esas pérdidas normales, acuérdense, teníamos respiración, orina, bosta, ¿no es cierto? Y había otra más, si no me acuerdo. Sudor, claro. En el caballo adulto, por supuesto, si solamente mantención, si no teniendo en cuenta una condición de ejercicio, son 40 a 60 ml por kilo al día. Y en animales, ¿no es cierto?, más pequeños, en potrillos, entre 80 y 100 ml kilo día. Eso satisfacería lo que son las pérdidas por mantención en esos dos grupos etarios de equinos. ¿Cómo vamos a poder interpretar, ¿no es cierto?, lo que es el déficit? El déficit se va a estimar a partir de los hallazgos clínicos, principalmente que usted realice en ese paciente, ¿no es cierto? Por ejemplo, va a tener que evaluar lo que es el pluricutáneo, va a tener que evaluar, por ejemplo, lo que es la hidratación de sus mucosas, va a tener que evaluar el tiempo llenado capilar, etcétera, etcétera. Recordar, ¿no es cierto?, que el pliegue cutáneo, ¿no es cierto?, usted lo debe realizar, en este caso, en la articulación del encuentro. Hay muchas personas que lo tienden a realizar en lo que es la tabla del cuello y no es un lugar adecuado, ya que lamentablemente en esa zona de la tabla del cuello, si bien nos queda mucho más cómodo, él tiene mucha más cantidad de tejido laxo, por lo tanto voy a tener una subestimación de lo que es el porcentaje de hidratación de ese animal. Luego de estimar, ¿no es cierto?, el porcentaje de deshidratación, en este caso vamos a utilizar la tabla. La cantidad de volumen, en este caso de litros de líquido que vamos a administrar, ¿no es cierto?, se va a obtener a través de la multiplicación del peso corporal en kilos, ¿no es cierto?, por el porcentaje de deshidratación que ustedes han obtenido mediante su examen clínico. Las pérdidas, ¿no es cierto?, seguimos, por ejemplo, caballos con diarrea, con un reflujo nasogástrico, con una falla renal, ¿no es cierto?, con un secuestro de líquido en la cavidad. En todas estas situaciones se pueden presentar este tipo de pérdidas, ¿no es cierto? Muchas veces va a ser bien difícil poder estimar, en este caso, el porcentaje idóneo, ¿no es cierto? Cómo van a... un secuestro líquido en cavidad, ¿cómo lo vamos a estimar? Es bien difícil en realidad. ¿Se fijan? Con diarrea también creo, ¿no es cierto? Reflujo nasogástrico, teniendo por ejemplo en cuenta un cuadro obstructivo en el tercio proximal del intestino, también es complejo. Principalmente, ¿qué vamos a hacer? Una aproximación clínica. Recuerden que ustedes pueden ir administrando y controlando. El pliegue, aunque no lo crean, va a ir cambiando.
Miren, acá cuando hablamos, ¿no es cierto?, acerca de elección de fluidos, piensen que tenemos desde el fluido, desde plasma, ¿no es cierto?, que va a tener, por ejemplo, a diferencia de los cristaloides que estamos más acostumbrados, ¿no es cierto?, a utilizar, ya mencioné que el lactato, cloruro de sodio, etcétera, etcétera, va a tener mayor porcentaje de proteína. Bueno, acá les presento una tabla, ¿no es cierto?, donde efectivamente por cada, de alguna u otra forma, por cada producto comercial más frecuente en Estados Unidos, si mal no recuerdo, a los distintos tipos de soluciones, en este caso lo que aportan, que es sumamente importante, teniendo en cuenta principalmente, por ejemplo, el tipo de deporte que realiza el caballo. Nuevamente, ¿no es cierto?, les menciono y me detengo en lo que es las carreras de largo aliento, ya sea de raíz o de enduro, donde la pérdida, ¿no es cierto?, de electrolitos puede ser sumamente importante. ¿Hasta qué hora tenemos clase total? 10:40. 10:40, perfecto. Me queda. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de los distintos fluidos que ustedes van a poder tener, ¿no es cierto?, a disposición en el mercado. Principalmente, ¿no es cierto?, cristaloides de tipo isotónico es lo que más vamos a utilizar. Solución salina 0,9 fisiológico y el Ringer lactato. Pero existe también distintos tipos de cristaloides hipertónicos, ¿no es cierto?, y sueros, al fin y al cabo, que van a aportar distintos tipos de, en este caso, de solutos que ustedes necesiten. Por ejemplo, hay glucosa al 5, glucosa al 30, etcétera, etcétera. ¿Qué les puedo más decir de los isótopos? Generalmente los más utilizados, como les había mencionado, ¿no es cierto?, son los cristaloides isotónicos, dentro de ellos el Ringer lactato y el cloruro de sodio. No es tan difícil. ¿Por qué? Principalmente porque poseen una composición principalmente similar a lo que es el líquido extracelular, ¿no es cierto? Por supuesto, la elección del fluido que usted de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, va a elegir dependerá principalmente, ¿no es cierto?, y en base a conocimiento de qué enfermedad está padeciendo ese caballo. Síndrome, no sé, por ejemplo, si hay un caballo que se acalambra después de una carrera, tiene una rhabdomiolisis y va a tener también, después de una carrera, por ejemplo, hípica, y un caballo que también va a generar una rhabdomiolisis, pero en una carrera de enduro el tratamiento, que no lo crean, va a ser completamente distinto y opuesto desde el punto de vista de, por ejemplo, las soluciones que van a ingresar en ese caballo. ¿Por qué? Porque la fisiopatología de los dos cuadros son distintas. Bueno, se habla también de la utilización, por ejemplo, de coloides, sobre todo en lo que es cuadros diarreicos. Créanme que en algún momento lo utilizamos porque fue con una humedad que llegó y los probamos. Por supuesto, hay estudios, ¿no es cierto?, en especies menores donde de alguna u otra forma nos indican que puede reemplazar, o sea, y evita, ¿no es cierto?, las pérdidas, ¿no? Afortunadamente, estos animales no vomitan. El vómito es horrible, o sea, desde el punto de vista de pérdida de muchas cosas, es horrible, ¿no es cierto? Afortunadamente, estos no vomitan. En resucitación, o cuando ven ustedes un caballo que está en shock, ¿no es cierto?, no se preocupen por la cantidad de volumen que ingresen, preocúpense de poner ojalá 2 o 3 vías permeables, ¿no es cierto?, para poder llegar y empezar a administrar, por supuesto, lo que es una gran cantidad de fluido. Se fijan aquí, existe lo que es la recomendación desde el punto de vista literatura, ¿no es cierto? Mantención, por ejemplo, tengo un caballo hospitalizado con un postoperatorio, ¿no?, de cólico, dentro de los cristaloides isotónicos, para sacar la cuenta, ¿no es cierto?,
voy a estar estimando aproximadamente, ¿no es cierto?, 40, 60 ml, por ejemplo, kilo, ¿no es cierto?, día. Si es oral, no olviden también esta vía, si bien es mucho más rápida para obtener cambios en la vía endovenosa, pero como les digo, muchas veces o bien no van a tener las vías o bien no van a tener el material con que generar, en este caso, de administración de fluidos. En esos casos, no olvidar la vía oral, el acceso a la sonda, aunque no lo crean, de repente es mucho más fácil, se puede obtener. Yo ando trayendo siempre, no las ocupo nunca, pero siempre ando trayendo, y cuando las he ocupado, más que por la atención de cólicos, generalmente ha sido, ¿no es cierto?, porque he tenido que administrar gran cantidad de fluidos y lo solicito y no llegó, o porque donde estoy no existe, etcétera, etcétera. Es una buena vía, es una buena alternativa. Otra cosa es con guitarra, señores, en el ejercicio, ¿no es cierto? Por ejemplo, si aquí tenemos un caballo con cólico que tiene 500 kilos de peso, ¿no es cierto? Fíjense aquí, realizaron su examen clínico, tiene tiempo y no va a cambiar 2 a 3 segundos, ¿no es cierto? Y el percutáneo, perfecto, a ver, no lo dice, no. Ya, acá tenemos, es de 500 kilos el animal. ¿Por qué está sacado por 400? Bueno, aquí hay un error, se sacó por 400. Bueno, pero tenemos lo que es la mantención, ¿no es cierto?, que lo habíamos conversado, en base, por ejemplo, si usted va a administrar, piensa en un síndrome cólico, ¿no es cierto?, que lo tienen o post-quirúrgico o bien una impactación de largo aliento, mantención ya para calcular 40-60 ml de cristaloides, ¿no es cierto?, por kilo por día, en base a un ejemplar, ¿no es cierto?, de 400 kilos, fíjense, son 24.000 ml al día, o sea, son 24 litros aprox, ¿ya? Eso es solo mantención, ¿ya? No hemos corregido absolutamente nada, sino que estamos cubriendo las pérdidas, ¿ya? Y por supuesto, dependiendo de su examen clínico, por eso es tan importante e irreemplazable. Por ejemplo, si tuvo una deshidratación del 8%, es difícil, chiquillos, 8% es como que usted le va a tirar el pliegue y nunca más bajó. Generalmente se va a encontrar como, no sé, por máximo 3, 4 en un caballo de deporte. Pero bueno, para que sea, ¿no es cierto?, bien explícito en este caso el ejercicio, acá se multiplica, ¿no es cierto?, por el kilo de peso y obtienen 32 litros. En este caso, por ejemplo, por reflujo se obtuvieron 7. Esos estaría asociada, por ejemplo, a una pérdida. Si yo obtengo la sumatoria, me dan 63 litros diarios. Miren, acá hay un ejercicio con un hipertónico, ¿no es cierto? Acuérdense, son solo 4 ml por kilo de peso, a la diferencia, ¿no es cierto?, por ejemplo, un isotónico cristaloide que era entre 40 y 60 ml. Esto, por supuesto, les puede, si ustedes le ponen este suero y le dan, ¿no es cierto?, para que fluya, pueden generar mayor cantidad de repercusiones que beneficios. Creo que se utiliza desde el punto de vista solamente estratégico, ¿no es cierto?, y en casos cuando, por ejemplo, tenemos un shock. Fíjense, aquí vamos a tener lo que es la dosis, teniendo en cuenta ahora sí un animal de 500 kilos, ¿no es cierto?, y se saca la cuenta de, en este caso, cuánto debiéramos administrar. Bueno, nuevamente volvemos acá a lo que es 400 kilos. En este caso, por ejemplo, si es que queremos calcular una fluidoterapia, pero en base, que nuestro fluido va a ser la base de entrega de nuestro fármaco. ¿Se fijan? Como lo habíamos mencionado anteriormente, ya sea un biofosfonato, ya sea, por ejemplo, un diotilsulfóxido, etcétera, etcétera. Por supuesto, acá está lo que es el desarrollo del ejercicio en base a un caballo de 400 kilos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Hablemos un poquito acerca de la receta médica, es un documento sumamente importante y que en este momento, ¿no es cierto?,
podemos emitir sin ningún tipo de problema. ¿Qué es lo que debe contener este documento, no es cierto? Por supuesto, el nombre de la persona que emite, su profesión claramente explícita, sus datos, los datos, por supuesto, del paciente, registro de colegiatura, si es que tiene, acá en Chile no es una obligación ser colegiado. En realidad, o sea, si ustedes me preguntan ahora, a mí si me preguntaran, yo recién estaría pensando, ha tenido un mayor desarrollo, en este caso lo que es el Colegio Médico Veterinario, y principalmente para que estamos con cosas en base a los beneficios, sobre todo de tipo legales, que pudiese obtener de, o sea, no somos dioses, nos podemos equivocar y nos pueden de alguna otra manera demandar, eso tenganlo claro, ¿ya? Pero en este caso en Chile no es obligatorio. Por supuesto, la dirección es importante en el caso de tener algún tipo de medicamento complejo, llámese, bueno, no van a recetar ketamina, o se la van a recetar a ustedes. Yo me la he recetado a mí, pero ahí me lo piden ahí mismo en la farmacia, claro. Y ahí cuando les pongo 5 frascos me miran con... ¿Y se tiene que hacer entonces, receta para usted mismo así? O sea, claro, ¿para qué lo quieres utilizar? Pues si es una receta retenida, es un fármaco que no te lo van a expender, salvo que sea amigo del dueño de una farmacia, te fijas, pero si no, es horrible. La burocracia que uno, creo que, no me malinterpretan, creo que la burocracia que hay se debe realizar, pero es grande. O sea, tú llegáis, tenéis que decir para qué vas, generar una receta retenida, te lo van a evaluar, porque como te digo, por la cantidad de frascos, me dice, oiga, ¿para qué quiere tantos frascos? Digo, oiga, pero chuta, si me voy a castrar 80 bolillas al sol, saque la cuenta. Ah, ¿verdad? Andamos menos justo. ¿No quiere llevar uno más? Bueno, eso, y aparte es baratísimo, chiquillos, por 19, 18 lucas, 19 lucas tienen su frasco 20 ml, pero como les digo, es esos fármacos que se expenden en Chile como debiese expenderse varios más. Bueno, y la fecha importante, por supuesto, los datos del paciente, muchas veces el lugar de la imprenta, para poder verificar en este caso si los datos, ¿no es cierto?, que vienen impresos en esa receta son verídicos o no. Con respecto al fármaco que usted va a recetar, ¿no es cierto?, por supuesto, el nombre comercial, el nombre genérico, la concentración a la que viene, la presentación, la dosis práctica que usted le dice al propietario, ¿no es cierto?, que le tiene que administrar al caballo, la vía de administración, el ritmo horario y la cantidad de días de administración. Por supuesto, o sea, usted piense que independiente de que uno va a solicitar, ¿no es cierto?, por ejemplo, un fármaco, una herradura, un producto a comprar, debe ir explicado, ¿no es cierto?, y con detalle, no para usted, para una persona que no conoce el tema, ¿no es cierto?, cómo administrarlo, cuándo administrarlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más les puedo decir con respecto a la receta? Desde receta retenida acá en Chile les van a pedir para diazepam, les van a pedir receta retenida para ketamina, les van a pedir receta retenida para los anabólicos. En algunos lugares, y creo que absolutamente dice ser en todos, ya están solicitando receta retenida para los antibióticos, lo cual es bastante bueno también a tenerlo presente. Es muy probable que estas recetas retenidas lleven un folio. Muchas veces los mismos laboratorios los van a ir a ver ustedes y los van a hacer el regalo en este caso de las recetas médicas retenidas foliadas. ¿Por qué? Porque es lógico, pues es el laboratorio el que produce el producto para que tú después, ¿no es cierto?, puedas de alguna otra forma recetarlo, ¿ya? También pueden hacer, porque uno siempre está muy acostumbrado a, por ejemplo, utilizar fármacos que sí se encuentran en el mercado porque se venden, pero ojo, hay fármacos que ustedes pueden mandar a hacer, mandar a preparar, generar una receta, en este caso, ¿no es cierto?, de un producto a preparar. Eso también se puede hacer
lo tiene Farmacia Ahumada, si no me equivoco. ¿Ah? Y la Salcobra. Es bastante buena esa alternativa. Si es que, por ejemplo, no encuentra el fármaco idóneo o no se expende, por ejemplo, en el país donde usted está o en el lugar donde se encuentra. Botiquín de emergencias. Muy importante. En el caso de los equinos, bueno, vamos a conversar de varias cosas. Fundamental, equipamiento general, ¿no es cierto? Poniendo un termómetro. Hoy ahora venden unos termómetros que son muy agradables, se demoran muy poco en poder dar la temperatura. No les digo un oftalmoscopio, ¿no es cierto? Pero sí una máquina depiladora, ya sea manual o eléctrica, guantes de todo tipo, estériles y no estériles, ¿no es cierto? Mangas de palpación, lubricante, instrumental quirúrgico, pinzas de casco, siempre un cuchillito pequeño, ¿no es cierto? Puro, sondas, embudo, material, ¿no es cierto? Por ejemplo, para tenazas, para retiro de clavos y sacar una herradura, martillo, coleto, etcétera, etcétera. O sea, siempre deben ir preparados cuando ustedes van a visitar y de emergencia o de urgencia algún paciente. Por supuesto, dentro de ellas deben tener distintos tipos de jeringas. Si usted me pregunta, la única que yo no tendría sería la de 1 ml, la tipo insulina, que es muy pequeña, pero ya de 3, de 5, de 10, de 20 y de 60 son absolutamente necesarias para lo que es la medicina diaria equina, ¿no es cierto? Hay una de 60, ¿para qué la va a ocupar? Para dos cosas. Por ejemplo, para dar por boca cualquier tipo de fármaco que usted indique, desde electrolitos, antiparasitarios, vitaminas, etc. Y si lamentablemente le toca, lo llaman, oiga, ¿sabe qué? Chuta, tengo un caballo y se fracturó una pata, que eutanasiarlo. También ahí con esas 60 ml, ¿no es cierto?, perfectamente para decir que va a realizar lo que es la eutanasia tipo humanitario, ¿no es cierto?, para aplicar la lidocaína. Agujas, lo mismo. De 23G, o sea, 23G, si bien es pequeñita, duele poco, cuesta mucho administrar en forma rápida lo que es el fluido y muchas veces van a tener que utilizarla, por ejemplo, para bloqueos, ¿no es cierto? Entonces, en esas situaciones es muy probable que usted utilice una 23 en este caso. Es un poquito más grande, pero el fluido, ¿no es cierto?, lo puede administrar mucho más rápido. 23, 21. 21 usan. 21 sí uso de 21, de 20, de 23, de 18, de 14. De 16 también, depende de dónde me meta. Hay articulaciones, procedimientos, por ejemplo, la aplicación de un plasma con plaquetas en un hombro, igual es profundo, que tenéis que meter 3,5 centímetros más o menos, eso lo hago con una bránula 16, pero es la única que ocupo. De 14, por ejemplo, que generalmente es puro fluido, pura bránula. De 18, dependiendo, una articulación, por ejemplo, sé que es una articulación grande que debo drenar, por ejemplo, una radiocarpal donde hay una gran cantidad de líquido. Claro, estaría ocupando una 18, me voy a demorar menos, pero siempre, ojo, voy a generar una fístula en la articulación. Siempre me va a convenir tener un hoyito más pequeño que uno más grande. Ahí tú tienes que ir compensando de acuerdo a la necesidad que tengas y evaluando al paciente in situ. Extensiones, catéter de varios números, ¿no es cierto? Como les decía, agujas también, para poder realizar distintos tipos de procedimientos. Dentro de los medicamentos, miren, yo antibióticos generalmente no ando trayendo en mi auto. Sí lo receto todo, ¿no es cierto? Analgésicos, por supuesto, de todas maneras, desde algo tan básico como fenilbutazona a, por ejemplo, algo tan complejo como un butorfanol, de todas maneras. Pero teniendo en cuenta no el butorfanol para utilizarlo tanto como analgésico, pero sí por su maravilloso efecto de potenciador, por ejemplo, un tranquilizante. Se los recomiendo. Van a trabajar mucho más tranquilos, van a trabajar seguros. Un poquito más caro, pero no lo van a hacer. Esto es muy importante, ¿no es cierto? Tranquilizantes. De todas maneras, pienso yo que si andan con un frasquito de Sila al día, la hacen. Después, si se ponen, por supuesto, un poquito más exigente, necesitan
a lo mejor una situación, un plano un poquito mayor de tranquilización, podría ser una detomina, o etcétera, etcétera. Pero está disponible en el mercado bastante bien, sí, al 10%, creo que es de hidroponía. Y yo no dejaría tampoco usar, teniendo por supuesto en cuenta sus pros y sus contras, por ejemplo, también una azopromacina. Resulta bastante óptimo en ciertas situaciones. Anestesia, esto es lo que yo más ocupo en mi vida diaria. Lidocaína al 2%. Eso es lo que más ocupo. Bueno, ¿y por qué? Prokinético en caso de cólico. Puedo, ¿no es cierto?, anestesiar heridas. O bloqueo anestésico, ¿no es cierto? Tiene un sinfín de usos. Eutanasia de tipo humanitaria, también. Entonces se fijan en la cantidad de usos que puedo llegar a realizar con ese fármaco, es grande. Va a depender, usted puede tener, inclusive si quiere ser más prolijo en la elección de sus anestésicos locales, puede tener un anestésico local exclusivamente, por ejemplo, de acción relativamente rápida como la lidocaína para bloqueo. Pero, por ejemplo, para una gonadectomía, a lo mejor tiene una mepivacaína que tiene una prolongación un poquito más rápida. Créame que yo soy muy desordenado en ese sentido, prefiero tener una cosa de harto de uno, ¿no es cierto? Y ocupo en varias situaciones. Si bien tiene una desaparición rápida, su efecto, vuelven a aplicar. ¿Cuál es el problema? Medicamentos tópicos, puede ser algunas cremas desinflamatorias, ungüentos, sobre todo ocupamos bastantes en base a, por ejemplo, amatico para reparar piel. Las heridas son muy frecuentes en los miembros del caballo. Una oxitocina para, ¿no es cierto?, casos de tipo reproductivo y principalmente también para casos del tipo medicina interna, como por ejemplo una obstrucción esofágica, vaselina o aceite mineral o sulfato de magnesio, dependiendo, ¿no es cierto?, de lo que usted quiera, para utilizarlo como lubricante en el caso de que, por ejemplo, tuviese que atender, por ejemplo, un síndrome cólico. Fluidos estériles, ¿no es cierto?, debe tener algunas cajitas por ahí. Solución de eutanasia. Hay una solución de eutanasia aquí en Chile que se vende por el nombre de T61, pero chiquillo le va a producir es un paro cardíaco, les va a oler al bicho, ¿ya? Sinceramente creo que deben utilizar, y les recomiendo utilizar, la técnica humanitaria de eutanasia, ¿no es cierto? Que eso implica primero premedicar, por ejemplo, como puede ser una cetromacina, una silacina, posteriormente realizar un derribo de ese animal, que puede ser un alfa-2 digamos, y una queta, y posteriormente, ¿no es cierto?, realizar la punción intratecal y la administración de, en este caso, lidocaína al 2%. ¿Ah? El animal realmente se va de buena forma, no sufre. Tipo de sutura de varios, principalmente dos, y ojo, traumáticas, ojalá. Sí. Muchas veces van a estar contra el tiempo, contra el temperamento del animal, contra muchas situaciones. Por lo tanto, el material de sutura deben tenerlo, ojalá, como les digo, con lo que es una aguja de tipo traumática. No, por supuesto, si van a trabajar el músculo, no utilizar una traumática, pero se los recomiendo de todas maneras para que la tengan en cuenta. Una vez que la utilicen, van a tomar en cuenta mi comentario. Perdón, dijo en músculo. Tiene que ser atraumática mejor, pero cuando tienes que suturar mucho, sí, pues, es mucho más rápido. El asunto es que también para piel, nylon es lo mejor, lo más económico, no se infecta, se lo pueden hacer ustedes mismos, se vende, digamos, preparado. Creo que es una de las alternativas si es que voy a andar trayendo como material de sutura específicamente para piel. Algodones, ¿no es cierto?, estériles, no estériles, como se llama, apósitos, etc. Vendaje, esto es bien importante, ¿no es cierto?, rollos de algodón. Yo ando con el algodón que ando, digamos, para las motas, para el alcohol, y ando con 1 kilo más adicional para vendaje, ¿no es cierto?, tubo de PVC, aunque no lo crean. También tener alguna fuente de calor, para poder moldearlo, en el caso de, por ejemplo, hacer una férula del miembro distal, vendas elásticas tipo Coban,
vendas de yeso también importantes. Si tienen la posibilidad de vendas de yeso acrílico, utilizarlas. Ojo que pueden generar, ¿no es cierto?, lesiones. Debe ir sumamente bien cubierto lo que es el borde. Si me preguntan, yo prefiero las convencionales, valen 400 pesos, y si es que se quiebra la cuestión, no le va a producir daño al caballo, y que la pega va a ser para usted, la va a tener que sacar y volver a enyesar por 400 pesos más, versus unos 8.000 pesos que está la venda de acrílica. Si usted quiere enyesar a un caballo y olvidarse 3 meses, por ejemplo, no sé, pues tiene que inmovilizar el casco y empieza el descasque desde el casco hasta abajo carpo, claro, le pongo un buen método de protección y se lo enyeso y lo dejo 3 meses, súper bueno. Pero si no va a tener un buen monitoreo, no va a haber gente que lo va a estar mirando y cuidando, esa cuestión puede generar un cuchillo y te corta los tendones. Así que por eso les digo, va a depender de dónde. Al fin y al cabo van a realizar la atención del personal, es al fin la técnica de yeso que van a utilizar. Tubos, de varios colores, pues generalmente quedan ocupados rojo, lila, verde. Yo también ando utilizando mucho lo que son los celestes, ¿no es cierto?, cuando realizo los PRP. Por supuesto, extra, pero siempre tienen que tener un teléfono, ¿no es cierto?, con un cargador, linterna, zapatos adecuados, recetario, timbre, lápiz, teléfono, ¿no es cierto?, en este caso de emergencia para poder derivar, etcétera, etcétera. Chicos, para mí ha sido un placer haber brindado este curso. Hemos terminado.